Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos tanto de lo esotérico y las cosas raras como de la cultura en general. Como ya adelanté en la viñeta, el tema de hoy es la relación que pudo haber existido entre Borges y Lovecraft, o mejor dicho, si existió o no algún tipo de vínculo entre la obra de Borges con la de Lovecraft, dado que este último falleció antes de la primera traducción al inglés de nuestro autor autóctono. Por cierto, dado que el tema obviamente hace referencia al maestro de Providence, el dibujo sobre el cual trabajo es una representación del gran dios Cthulhu, la deidad más conocida del panteón lovecraftiano y más fácil de representar. Bien, volvamos a la cuestión. ¿Por qué tocar este tema? Hace unas semanas vi un video del canal El Rey va desnudo, donde el señor Mauricio Schwab hizo una serie de comentarios valorando la obra de Lovecraft, los cuales por cierto comparto, pero en un momento, destacando la importancia de nuestro autor, afirmó que Borges lo admiraba. Esta fue la única nota discordante, lo que disparó una alarma en mi hipotálamo. Como sujeto educado durante la década del 70 en este infierno de su desarrollo, jamás escuché que Borges admirara a Lovecraft. De hecho, las veces que lo mencionó, ya sea en conferencias o artículos, siempre lo trató, como mucho, de autor menor. Como Schwab no es una persona que afirme cosas sin fundamentos, me puse a buscar en esta simpática biblioteca de Babel que es Internet si había quienes afirmaran que Borges admiraba a Lovecraft o lo detestaba. Obviamente, no me imaginaba que este tema había llamado la atención de más de un centenar de sujetos que publicaron blogs, videos, notas y páginas varias sin ponerse de acuerdo con la cuestión. Esto me obligó a una purga absolutamente arbitraria sobre el material que encontré. Pude ver entonces una peculiar constante. Aunque en general puede decirse que las opiniones están divididas en un 50%, los autores quienes en su mayoría afirman que Borges detestaba o como mucho consideraba su lectura un placer culpable, son argentinos, mientras que los intelectuales del resto del mundo suelen considerar que en realidad había una conexión entre ambos autores y por cierto un reconocimiento por parte de Borges hacia el maestro de Providence. ¿Por qué esa diferencia de criterio entre los intelectuales autóctonos y los del resto del mundo? En especial, cuando siempre se parte de un mismo cuento de Borges. There are more things. Aquí debo agradecer al youtuber del canal Bandido Diamante y su video Borges odiaba a Lovecraft tanto que le escribió un cuento, que a su vez me llevó al trabajo realizado por el doctor Andrés Torres Scott en el año 2020, llamado Borges a la sombra de Lovecraft, There Are More Things, publicado en revista Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Según Torres Scott, Borges planteó y construyó el cuento There Are More Things, cuento publicado por primera vez en la colección de cuentos El Libro de Arena en el año 1975, a partir de la técnica y la teoría propuesta por Lovecraft para escribir sus relatos en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura. Torres Scott no duda de que Borges leyó la obra de Lovecraft, aunque le costaba admitir su gusto al respecto. Conforme se desprendía de sus dichos en entrevistas y artículos, le provocaba al mismo tiempo disgusto y placer, y para coronar la incertidumbre, afirmará que su cuento homenaje resultó ser un lamentable fruto. Así, según Torres Scott, Borges identifica y enumera 8 elementos que Lovecraft atribuye al cuento de horror sobrenatural: la atmósfera, los indicios, lo sobrenatural, lo desconocido, lo impredecible, el peligro, lo maligno y lo irreal, irracional. Sin embargo, este análisis no responde a las dos dudas que dieron origen al presente delirio. ¿Borges realmente detestaba a Lovecraft? ¿Y por qué esa diferencia de criterios entre los autores argentinos y extranjeros cuando tratan de interpretar el vínculo entre ambos autores? Vamos a señalar algunas diferencias obvias entre ambos autores. Howard Phillips Lovecraft nació en 1890 y falleció en 1937 a los 46 años. Supuestamente, su único viaje fuera de los Estados Unidos habría sido a la ciudad de Quebec, en Canadá.
ciudad a la cual luego le dedicaría una descripción. Y aunque recorriera varias localidades de su país natal, lo cierto es que solo se sentía bien en Providence. Detestaba las grandes ciudades y sus habitantes, sobre todo si su población era cosmopolita. Su formación fue informal, autodidacta, y aunque sus orígenes eran de una familia adinerada, a la muerte de su padre y luego de su abuelo, esa fortuna desapareció, pasando momentos de penuria económica. Mantenía una intensa relación epistolar y corregía trabajos que le enviaban sus colegas, pero en realidad no logró pulir su propio estilo. Borges nació en 1899 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y falleció a los 86 años en 1986 en la ciudad de Ginebra, Suiza. Su formación, aunque informal, fue variada. Tuvo una institutriz. A los 9 años ingresó directamente en el cuarto grado de una escuela pública aquí en Buenos Aires. Luego su familia se trasladó a Ginebra, Suiza, donde estudió durante 4 años en el Collège de Genève, conocido también como Liceo de Ginebra o Lycée Jean Calvin. Luego se trasladó con su familia por toda Europa, hasta que volvieron a la Argentina en el año 1921. Podemos afirmar que, a diferencia de Lovecraft, la educación de Borges fue cosmopolita. A él le fascinaba sus orígenes variados, es decir, criollo español, inglés, algo de portugués e incluso italiano, mientras que el autor norteamericano se regocijaba en una ascendencia 100% sajona. Borges tenía una activa vida social, se movía en círculos literarios y universitarios, llegó incluso a dirigir la Biblioteca Nacional, y sin ser un activista político, actividad que sin duda le horrorizaría, fue un perseguido político. De hecho, al día de hoy, la mayoría de sus detractores lo son más por una cuestión de ideología partidista antes que por una cuestión intelectual. No está de más destacar que, sumado a su formación, hemos de considerar la edad alcanzada por el autor argentino, que le permitió desarrollar su propio estilo de manera absolutamente acabada e inalcanzable, sofisticado y al mismo tiempo accesible a un público universal. Creo que en este sentido, lo único que podrían tener ambos en común es que así como Lovecraft consideraba como punto de origen y arraigo a Providence en Estados Unidos, Borges tenía como único punto de origen y raíz, tal vez incluso a su pesar, el ser porteño, haber nacido aquí en Buenos Aires. Vamos entonces a la primera cuestión. ¿Borges detestaba o admiraba a Lovecraft? La respuesta es relativamente sencilla. Borges no detestaba a Lovecraft, por la sencilla razón de que no iba a perder el tiempo odiando a un autor que ya fallecido, por cierto, no podía hacerle sombra alguna. Más allá de la admiración que sintamos por nuestro maestro de Providence, ambos autores se mueven por dimensiones distintas, por circuitos literarios que coexisten sin rozarse. Y como ventaja de Borges o Lovecraft, Borges es un autor universal. Sus historias trascienden cualquier ámbito local. Su estilo es inconfundible, único e inimitable. Entonces, ¿cuál es la cuestión de Borges con Lovecraft? ¿Por qué le dedica un cuento para después escribir textualmente en el epílogo de El libro de arena: el destino, que según es fama es inescrutable, no me dejó en paz hasta que perpetré un cuento póstumo de Lovecraft, escritor que siempre he juzgado un parodista involuntario de Poe? Acabé por ceder. El lamentable fruto se titula There Are More Things. Porque mal que le pese a Borges, Lovecraft logró algo que él no, y eso fue una espina molesta, no como la frustración de un premio negado o una batalla perdida, sino una molestia sutil, una cuestión intelectual pendiente que ninguno de los analistas que consulté parece haber apreciado. Y considero que esta cuestión pasó desapercibida porque en esa discusión, tanto los partidarios de la postura Borges odia a Lovecraft como la barra de Borges admiraba a Lovecraft se centraron en el cuento There Are More Things y la contradicción entre la dedicatoria y el epílogo. Todos cayeron en la trampa de Borges. ¿Realmente creyeron que el autor de El jardín de senderos que se bifurcan y La muerte y la brújula iba a dejar de una manera tan evidente lo que pensaba de un autor que logró algo que él no? There Are More Things no es un homenaje, es un cebo, una trampa, una demostración de, vean, así se escribe un cuento a lo Lovecraft, cualquiera puede hacerlo. No es un cuento bajo la influencia de Lovecraft, es el trabajo que haría un estudiante avanzado, por cierto,
a quien la maestra le pidiera que escribiera un cuento de terror lovecraftiano. Y este cebo oculta al menos 2 cuentos de Borges que me permito considerar influenciados por Lovecraft. Detalle importante, porque no va a faltar quien diga, no son Lovecraftianos, no hay monstruos con tentáculos. Dije influenciados, no Lovecraftianos. Uno es el Aleph y el otro es precisamente el Libro de Arena. Tengamos en cuenta un detalle sobre Borges. En sus cuentos de misterio, ficciones o fantásticos, aunque el protagonista se pierda en laberintos o trampas temporales, siempre se trata de una cuestión racional. Aún ante el destino más incierto, el protagonista lo encara con actitud de estoica razonabilidad. Nunca se hunde en la desesperación, ni aún ante el dolor de una pérdida. El cosmos, de alguna manera, tiene alguna explicación, alguna vuelta por la cual se lo puede enfrentar. Pero en el Aleph no sucede tal cosa. En este cuento, Borges relata su relación con Carlos Argentino Danetti, un sujeto quien se había embarcado en un gigantesco proyecto literario, un poema titulado La Tierra, de estrofas nada memorables, en la que se proponía evocar la redondez de la Tierra, homenajeando a toda la creación. Insistía en pedirle al narrador, el propio Borges, que lo contactara con quien pudiera publicar su obra. Cuestión que nuestro autor protagonista le daba largas. Pero un día, Danetti lo llama alarmado, porque lo van a desalojar de su casa, y de esa manera iba a perder la fuente de su inspiración, el Aleph. Un punto ubicado en el sótano del inmueble, donde se encontraba reunida toda la creación. Escéptico, nuestro autor acepta ver ese fenómeno. Así, temeroso, se encuentra encerrado en un sótano, una posible referencia al barril de amontillado de Poe. Recostado, clavando su mirada en un punto determinado, en el vértice de un escalón. Y textualmente dirá, entonces vi el Aleph. A partir de ahí, con su elegante estilo, Borges realiza una serie de enunciados con abundantes adjetivos y sustantivos para admitir que el problema central es irreversible, la enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. El relato continúa. Si tienen curiosidad, busquen el cuento y léanlo, no sean vagos. Lo que quiero destacar en este cuento, publicado por primera vez en el año 1945 en la revista Sur, es este aspecto lovecraftiano. El protagonista se encuentra ante un objeto contradictorio, mínimo e infinito al mismo tiempo, que no puede describir pese a un despliegue de expresiones. Al igual que los personajes de Lovecraft, cuando se encuentra con un objeto portal al horror cósmico, al que se le atribuye grandes cualidades atiborrando de adjetivos para después admitir que no es posible describirlo. Me viene a la memoria el cuento de Lovecraft, El Morador de las Tinieblas, que habría sido publicado por primera vez en 1936. En esa historia, entre otras vicisitudes, el protagonista encuentra en la oscuridad de una iglesia abandonada un objeto, el trapezoedro resplandeciente, que, al contemplarlo, vio cortejos de evanescentes figuras encapuchadas, cuyas siluetas no eran humanas, y contempló inmensos desiertos en los que se alineaba una fila interminable de monolitos. Podemos ver aquí un paralelismo, dado que ambos autores, para describir los objetos que muestran algo que supera a los protagonistas de sus respectivas historias, el Aleph, capaz de reunir en un solo punto todo el mundo, en el caso de Borges, y el trapezoedro resplandeciente, que exhibe otros mundos en el caso de Lovecraft, recurren a realizar densas enumeraciones de visiones para concluir que no pueden describir concretamente al objeto en sí, manifestándose entonces la existencia de una influencia lovecraftiana en el cuento del Aleph. Pasemos ahora a El Libro de Arena. Aquí la influencia pasa más desapercibida, pero el hecho de que el cuento sea el que da el título a la colección, donde se encuentra incorporado There Are More Things, me hace pensar en una sutil humorada de nuestro autor autóctono. Tengamos en cuenta que en las historias de Lovecraft los libros cuentan un papel tanto o más importante que los tentáculos. Para ahorrar tiempo, vuelvo a la historia del Morador de las Tinieblas. Cuando el protagonista de la historia, quien por cierto era el autor Robert Bloch, a quien Lovecraft le dedica el cuento, recorre la iglesia abandonada, se encuentra una estantería con libros enmohecidos que trataban las materias más atroces y prohibidas, como ser, además del conocido Necronomicon, el siniestro Liber Ebonis, el abominable Cult of Ghouls,
el Kulten, el Infernal de Vermis Mysteries, los manuscritos pentacóticos, el libro de Xiang y, aquí me permito destacarlo, un tomo escrito con caracteres completamente incomprensibles. Lovecraft hizo un breve listado de los libros que suelen ser citados en los cuentos que forman el universo Lovecraftiano, ya sea por el propio Lovecraft o por alguno de los autores que pertenecen a su círculo. Y este es, para mí, el punto de contacto para señalar la influencia en cuanto al libro de arena. Muchos de los libros enunciados, si no son leídos con la debida precaución, llevan a la locura y destrucción de quien los posee, y el libro de arena, escrito en caracteres incomprensibles, como uno de los mencionados anteriormente por Lovecraft, tiene un efecto destructivo en quien lo posee. El protagonista, ya de por sí un misántropo, se aísla aún más al temor de que se lo robaran, se obsesiona con la idea de que no sea realmente infinito. Dirá, prisionero del libro, casi no me asomaba a la calle. Incluso intentó hacer un inventario de las ilustraciones en la obra, y cuando no sufría insomnio, soñaba con el propio libro. Como buen cuento de Borges, el protagonista no se abandona a la locura o a la desesperación ante lo inconmensurable. Llega a la conclusión de que lo más seguro es librarse de esa obra, y la mejor manera de hacerlo, sin que eso implique dañar a otro, es discretamente llevarlo a la Biblioteca Nacional y perderlo entre sus anaqueles, donde nadie podrá encontrarlo. Estas son las dos pinceladas de influencia lovecraftiana que pude encontrar en la obra de Borges. Puede que haya más, dijo esto los expertos en nuestro autor. Y ahora vamos al punto final. ¿Qué le molestaba realmente a Borges de la obra de Lovecraft? Su estilo era inferior al de nuestro autor autóctono. Adoradores de Cthulhu no se enojen, ni alcanzó en vidas reconocimiento o fama internacional. De hecho, al día de hoy, sigue siendo un autor de nicho. La mayoría lo conoce más por videojuegos o referencias en películas que por leer sus obras. El problema es que con todos sus defectos, Lovecraft logró algo que Borges no hizo. Creó un género o un subgénero dentro de la literatura, el horror cósmico. Concibió seres tan inimaginables y aterradores que efectivamente no hay manera de describirlos. Y sin embargo, no podemos dejar de sentir escalofríos al saber que existen. Y para colmo, son tan poderosos que ni se dignan a considerar nuestra existencia. Nos destruyen con su sola presencia. Borges es un autor universal. Su estilo es absolutamente inigualable. Su cultura general le permite escribir sobre cualquier género, incluso crear ensayos apócrifos. Es reconocido como un autor sublime, como el autor argentino que realmente llegó a lectores de todo el mundo. Es el autor que demostró que Argentina en particular tiene algo que aportar a la literatura universal. Pero Lovecraft creó un género, sin proponérselo, casi por casualidad, creó un género. En la literatura fantástica, en el género del terror y la ciencia ficción, hay un antes y un después de Lovecraft y el horror cósmico. Sin Borges, Argentina simplemente sería un país cuyos autores se dedicarían a escribir simpáticas historias costumbristas de gauchos a la hora de la siesta o malevos bailando el tango en las esquinas. Borges subió la vara a los autores argentinos y los obligó a salir al mundo. Sin Lovecraft, la literatura carecería de una rama completa. El terror se limitaría a los monstruos clásicos y la ciencia ficción a marcianitos con antenas. Y para mí, Borges lo sabía. Como escritor, Lovecraft era inferior a él, inferior a Poe, inferior a muchos, pero inventó su propio género literario. Esa es la espina que tenía clavada nuestro autor. No era odio o desprecio, era el saber que el maestro Providence había logrado algo que él no, y eso jamás iba a reconocerlo, al menos en público. Último detalle. ¿Por qué la mayoría de los autores argentinos sostenían que Borges despreciaba a Lovecraft a diferencia de los autores extranjeros? Por una cuestión de mero chauvinismo. Lovecraft se popularizó en nuestro país recién a partir de la década del 70 y 80. Por más que usted escuche a más de un experto hablar de una época de oro de la ciencia ficción en Argentina, en la década del 60, tengamos en cuenta que ninguna revista dedicada al tema sobrevivió más de unos números, permaneciendo aún un poco más en el ámbito de la historieta. Hasta que Star Wars se impusiera la fuerza de merchandising a partir de la década del 80, la ciencia ficción en Argentina se destinaba a un limitado público que seguía un par de historietas y películas clase B que se pasaban los sábados a la tarde por la tele.
Por ende, absolutamente ningún catedrático serio en la República Argentina podía siquiera sugerir que Borges hubiera demostrado algún interés en la obra de Lovecraft. Tal afirmación hubiera implicado una condena a la hoguera por semejante anatema. Bien, espero que esto haya agregado algo a la cuestión. Con esto me despido. Buenas noches, que sueñen con los angelitos o con los horrores cósmicos que los esperan allá afuera.